En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La larga presencia islámica en lo que es el territorio aragonés hizo que se desarrollaran con el paso de los siglos e incluso durante el periodo de dominio cristiano numerosas leyendas y mitos de diferentes tipos que incluso hoy en día se ven reflejados en la misma toponimia. En este episodio vamos a hacer un pequeño especial de nuestro querido programa Onsos y Encantarias para conocer el aspecto más legendario del Aragón andalusí. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Historia de Aragón. Quizás los oyentes más veteranos y que soléis seguir habitualmente nuestro trabajo aquí en Aragón Radio, recordéis un programa temático que hicimos hace unos años en esta casa llamado Onsos y Encantarias, en el que en cada episodio desgranábamos diferentes mitos y leyendas aragonesas. Pues nos ha entrado un poquito de nostalgia y hemos querido salir momentáneamente de la historia política, social e incluso arqueológica que solemos tratar en las diferentes épocas de la historia aragonesa, para volver a hablar de algunas de esas leyendas que adornan la historia de muchos lugares espectaculares del entorno natural, también de castillos, pueblos, palacios y mucho más. Algunas de esas leyendas quizás os suenen, otras seguramente será la primera vez que las escucháis, e incluso, igual hablamos de alguna leyenda que existe en vuestro pueblo, así que estad muy atentos a este episodio y a los próximos minutos. Y para hablar de todas estas circunstancias esotéricas, pues me acompaña como siempre el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Un programa muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a hacer en este programa, ¿no?, de historia de Aragón. Y bueno, que sepáis que lo que vamos a presentar aquí pues es una selección, ¿no?, de leyendas, pero hay muchas más. Yo, a los que les guste este tema de leyendas sobre moros y moras, ¿no?, que se dice pues comúnmente, pues y leyendas ambientadas en la Edad Media, y yo les recomiendo un libro muy bueno de Agustín Ubieto Artieta, sí, que se llama Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval, que es un libro en el que hace una recopilación fabulosa de todas estas leyendas de montones de localidades, además comentadas. Es un libro genial. Muy interesante, la verdad. Para este tema. Es una buena recomendación porque, claro, aquí nos vamos a centrar en este episodio, como hemos dicho, en esas leyendas del Aragón andalusí, tanto de dominación islámica como también de la época ya cristiana, pero bueno, con ese recuerdo todavía, incluso con la presencia todavía física de aquellas gentes, ¿no?, que ahora vamos a ir desgranando un poquito y que por supuesto se quedan pues en muchos lugares. Lo tenemos en muchos lugares, incluso actualmente, no solo en leyendas, sino incluso en la propia toponimia de muchos pueblos o de cuevas. ¿Quién no conoce pues alguna Cueva del Moro, Cueva de la Mora, cosas así? Exactamente. Es muy normal encontrarse, no solo en Aragón, en muchos lugares, pero bueno, ya que estamos hablando de Aragón, pues bueno, vamos a arrancar ya con esta especie de especial de Historia de Aragón en su versión Onsos y Encantarias, que por cierto, si no habéis escuchado este programa, oye, que lo tenéis disponible en podcast, este Onsos y Encantarias, en la web de aragonradio.es, ¿no?, en el que creo que fueron 11 episodios, no, tampoco son muchos, pero oye, la verdad es que nos lo pasamos muy bien en su momento, hablando de diferentes leyendas aragonesas y tal. De hecho, todavía hay gente que de vez en cuando nos escribe y dice, oye, pues no estaría mal que recuperarais, pues bueno. Está en la web de Aragón Radio, sí, y también en nuestra web
web de historiaaragón.com. Historia.com y el resto de plataformas que estamos disponibles, sobre todo creo que es en este programa, creo que están en iVoox. Pero bueno, ahí lo tenéis. Onsos y Encantarias. Onsos y Encantarias, eso es. Bueno, pues el caso es que, como todos sabemos, vamos a hacer un apunte más histórico a esta situación y sobre todo a explicar el por qué se producen todas estas leyendas también, incluso después de la dominación islámica, ¿no? Pues como todos sabemos, la presencia islámica en la península ibérica, en aquello que se dio en llamar Al-Ándalus, fue evidentemente muy dilatada en el tiempo, ¿no? Y además aquí hay que hacer un inciso, pues una cosa es el dominio también político que los poderes islámicos desarrollaron en la península ibérica y otra su presencia física y cultural en la misma, pues esta es todavía más larga en el tiempo, ¿no? Es decir, que no desaparecen con las conquistas cristianas los musulmanes, no es que se evaporen, no, hay una presencia muy importante durante varios siglos más. Por ejemplo, la conquista islámica de lo que fue ese famoso reino visigodo, ¿no? En lo que había sido las antiguas provincias de Hispania, de la Hispania romana. Bueno, pues ese reino visigodo se conquista por parte de los musulmanes, se da inicio en el año 711, ¿no? Este año famoso, sobre todo a partir del mes de abril, en el que se produce ese desembarco de Tarik desde el norte de África, que desembarca en donde el actual Gibraltar, ¿no? Y desde entonces existió un dominio político islámico en al menos algún territorio peninsular, hasta la conquista de Granada por los reyes católicos, muchos siglos después, concretamente esa rendición final que se finaliza el 2 de enero del año 1492. Es decir, estamos hablando de un periodo muy largo, sobre todo en este caso con Granada, pues es el periodo más dilatado de dominio político. Pero en cuanto al territorio que hoy en día conforma la Comunidad Autónoma de Aragón, pues bueno, las escasas fuentes que nos hablan de ese proceso de conquista nos datan la presencia islámica en lo que hoy son las tierras de la provincia de Teruel, así como en el Valle Medio del Ebro, pues a partir del año 714, mientras que llegarían ya a tierras ostenses al año siguiente, en el 715. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuánto duró, Santiago, ese dominio islámico en lo que hoy es el territorio aragonés? Pues como ya hemos dicho muchas veces, ese dominio por supuesto que llegó a los Pirineos, de la misma forma que más al oeste pues también llegó a Pamplona e incluso hasta Gijón y Oviedo, una zona que luego acabaría formando el núcleo central del Reino de Asturias. No es cierto esto que a veces se comenta de que jamás llegaron ahí los musulmanes. Incluso hubo walíes, es decir, gobernantes. Pero, y pasaron los Pirineos también, llegaron hasta Poitiers, en el corazón de Francia. Muy al norte, e incluso la presencia islámica al norte de los Pirineos está constatada hasta en torno al año 750 aproximadamente. Sí. O sea que... Pero es verdad que por esos lares, ¿no?, de los Pirineos que decíamos, fue una presencia mucho menos duradera en el tiempo, lo que no significa que está fuera necesariamente poco importante. Claro. Como ejemplo, pues están las excavaciones que se hicieron hace unos años en la Macbara, es decir, la necrópolis de la Plaza del Castillo de Pamplona, donde se pudo constatar una presencia islámica que, aunque algo efímera, fue mucho más intensa de lo que se pensaba. Muchísimo más intensa, porque se pensaba que como duró poquito, pues tampoco les había dado tiempo a establecer una impronta, y luego pues al descubrir necrópolis como esta se dan cuenta de que no. Sorpresas. Claro. Exactamente, incluso enterramientos cristianos, pero de personas cristianas, pero con elementos andalusíes, de ropaje, de joyas, con inscripciones en árabe, y eso a pesar de las pocas décadas de presencia islámica en el caso de Pamplona, de la ciudad de Pamplona. Claro. Y eso que vemos en Pamplona, no, pues se podría extrapolar a otros lugares, como por ejemplo el Pirineo aragonés, aunque en este caso no contamos de momento con tanta información arqueológica, pero se supone pues que ocurriría a lo mejor algo parecido, ¿no? Correcto. Pero bueno, al final nos quedamos con que ese dominio islámico en el Pirineo no fue muy largo en el tiempo y se desarrollaría a lo sumo durante varias décadas del siglo VIII. Otro tema muy diferente es cuando hablamos de más al sur de los Pirineos. Obviamente depende de cada caso particular, pero en gran parte de la actual provincia de Huesca el dominio islámico duró alrededor de 385 años, mientras que en el Valle Medio del Ebro y en las serranías del sistema ibérico ese dominio pues duró algo más de 400 años. Sí, entre 400 405 según el caso. Sí. El territorio aragonés que estuvo durante más tiempo bajo dominio islámico, ya fuera durante el Emirato y Califato de Córdoba, como durante los reinos de Taifa o durante el dominio del Imperio Almorávide, fue Teruel provincia, ¿no? Que de nuevo, y al ser un amplio territorio, pues las fechas pueden variar de un lugar a otro, claro, pero estamos hablando de un dominio de aproximadamente 450 años e incluso algo más, como es el caso de la ubicación donde se fundaría la ciudad de Teruel hacia el año 1171, tras ser conquistada la zona durante el reinado de Alfonso II el Casto. Exactamente. Pero como decíamos hace un momento, no es lo mismo hablar de presencia islámica
que de dominio islámico. Sí, porque son, aunque aparentemente puedan parecer, bueno, pues más o menos lo mismo. No es lo mismo, porque una cosa es el dominio político del que estábamos hablando ahora, Claro. que ese es el dominio, pues en torno a alrededor de una media de 400 años sale en lo que es Aragón aproximadamente, ese es el dominio político de esas tierras, pero otra cosa es la presencia islámica, porque como he comentado hace unos pocos minutos, cuando el reino de Aragón conquista aquellas tierras, cuando los cristianos empiezan a dominar políticamente y administrativamente aquellas tierras, eso no implica la desaparición física de todas estas gentes y ni mucho menos tampoco de la impronta cultural que dejan, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues eso se nota porque esa duración es en el tiempo todavía son varios siglos más allá de esos 4 siglos que acabamos de hablar, que es el dominio político. Claro, porque el dominio islámico pues dura en la mayor parte de Aragón una media de 4 siglos. Pero con la conquista cristiana por parte del reino aragonés de esos territorios, esa presencia musulmana en lo físico, así como en su cultura, religión y conocimientos, no se evapora de la noche a la mañana. Evidentemente. O sea, hubo mucha gente que tras la conquista cristiana de los lugares que habitaban, mucha gente musulmana, pues que decidieron marcharse hacia el sur, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, del zaragozano Abenpace, Exactamente. uno de los filósofos más importantes e influyentes de su tiempo. Llegó a ser visir con los almorávides, pero que fue un personaje cultural también importantísimo esos años, que nació en Saracusta, en esa Zaragoza islámica. Así es. Y cuando conquista la ciudad a los cristianos, pues Y que decide marcharse y de hecho acabará yéndose al norte de África con el tiempo. Y que es tan nuestro este señor como Alfonso el Batallador. Exactamente. Que a veces se nos olvida. Pero igual que señores como Abenpace se fueron hacia el sur, pues hubo mucha gente musulmana que se quedó a seguir viviendo en las tierras de sus ancestros, a pesar de que ahora estaban ocupadas por los cristianos, siendo conocidos desde entonces como los Muyadán o mudéjares. Pues Muyadán, exactamente, ¿qué viene a significar esto de mudéjares? Aquellos a los que se dejó quedarse. Es decir, ya pues igual que pues de la otra forma, aquellos cristianos que habían estado viviendo durante tiempo en territorio dominado políticamente por los musulmanes, pues en ese caso esos cristianos eran los mozárabes, ¿no? Pues en este caso, musulmanes que viven en territorio dominado por los cristianos son los mudéjares, como siempre decimos, de esta palabra muyadán, ¿no? Sí. Básicamente eran musulmanes, estos mudéjares, que vivían en territorio controlado por los cristianos, cuyos conocimientos de agricultura, irrigación, medicina y, por supuesto, de arte y arquitectura fueron puestos al servicio de los poderes cristianos aragoneses. Exactamente. O sea, esa presencia musulmana entonces duró varios siglos más, ¿no? de estos 400 años más o menos, pasando a ser ya en el siglo XVI conocidos como moriscos, cuando la monarquía del emperador Carlos V les obligó, en el caso del Reino de Aragón, en el año 1526, a convertirse al cristianismo, permaneciendo en una situación cada vez peor, hasta que en 1610 se emitió el decreto de su expulsión. Exactamente, porque por hacer ese resumen, pues son musulmanes que habían vivido pues en esas tierras, son conquistadas por los cristianos, en este caso, en esta parte por el Reino de Aragón. A partir de entonces se les conoce como mudéjares porque siguen siendo musulmanes, y luego ya más adelante, pues bueno, con Carlos V se les obliga a convertirse al cristianismo, en el caso del Reino de Aragón. Y entonces son moriscos. Son moriscos, pues, pero esas políticas religiosas de la monarquía, pues que no se fiaban, se les consideraba muchas veces una especie de quinta columna que podía ayudar, sobre todo en las zonas más levantinas, ¿no? A corsarios berberiscos, incluso a los otomanos, al Imperio Otomano. No se fiaban de ellos y que, sí, cristianos de cara a la galería, pero de hecho durante mucho tiempo todavía siguieron vistiendo pues con ropajes de estilo pues árabe y tal, manteniendo ciertas costumbres todavía que se van prohibiendo, sobre todo ya durante el reinado de Felipe II en este caso, y ya pues llega un momento en el que hay rebeliones, por ejemplo, no se produce en Aragón, pero porque se produce en la zona de Granada, ¿no? Pero esa guerra de las Alpujarras, bueno, al final pues la decisión que se acaba tomando en 1610, ya durante el reinado de Felipe III, que en Aragón sería Felipe II, ¿no? Pues ya se produce ese famoso decreto de expulsión de los moriscos, que además en Aragón, el Reino de Aragón es un golpe brutal, en lo demográfico, en lo económico y tal. Porque eran muchísimos. Se calcula actualmente, pues los estudios más recientes hablan de entre un 15 y 20% del total de la población del Reino de Aragón, que nunca ha sido un territorio especialmente bien poblado, pues si aún encima expulsas a entre un 15 y un 20% de la población, que además buena parte de ello estaba concentrada en muchas localidades del entorno del Ebro. Eso te iba a decir, que ese pues es el cómputo global de todo Aragón, pero es que había localidades en el Valle del Ebro que, por ejemplo, estaban pobladas totalmente, o casi totalmente sí, por moriscos. Y claro, es que se quedan despoblados y las tierras de las que dependían sin trabajar. O sea, es un golpe tremendo. En fin, pero vamos, que si al final juntamos todo esto de lo que estamos hablando, ese dominio político islámico y luego la presencia islámica hasta la final expulsión, ¿no? La definitiva expulsión, estamos hablando de prácticamente 900 años
de presencia islámica en el territorio de lo que hoy en día comprende Aragón. Sí. Y como todas las culturas y civilizaciones que han existido a lo largo de la historia, pues también tenían sus propias leyendas, sus mitologías y algunas creadas en sus tiempos gloriosos, digamos, y sobre todo de dominio gobierno, político. de dominio, pero también hay muchas otras leyendas de estas de andalusíes, las típicos que estábamos hablando, la cueva de la Mora, la cueva del Moro y tal, o el castillo de no sé qué. Leyendas sobre musulmanes, ¿no? que se desarrollan en tiempos ya de dominación cristiana, porque la fascinación sobre todo esto continúa. Ahora lo vamos a ir comentando, ¿no? Pero que no es que se creen durante la época de dominio islámico o incluso su presencia, sino incluso después de la expulsión de los propios moriscos. Sí. O sea, todo esto de lo que estamos hablando pues quedó fuertemente impregnado en la memoria colectiva de muchos lugares a lo largo del tiempo, siendo muy familiar el encontrar en muchos pueblos y villas de Aragón asociados a ellos a los que llamaban maurus o moros, es decir, las gentes procedentes de lo que los romanos llamaron Mauritania ya en la antigüedad. Sí. Aquí no utilizamos el término de moro como algo despectivo que se utiliza actualmente, sino como lo utilizaban en la Edad Media y en estos tiempos, que quiere decir alguien que procede del Mauri, de la Mauritania. ¿No? Sí, y de hecho, en el caso concreto de Aragón, pues encontramos numerosos topónimos y antropónimos que aluden precisamente a ese pasado, ¿no? Aunque también es cierto que, bueno, se han hecho algunos estudios filológicos y tal, que hay, bueno, pues hay algunas interpretaciones que dicen que en muchas ocasiones la voz moro, ¿no?, puede no tener incluso nada que ver en su origen, al menos con la procedencia de una persona, como estabas hablando ahora, Santiago, en el caso de Mauritania, antigua Mauritania romana y tal, con una costumbre o cultura del norte de África, tal y como cuenta, por ejemplo, en este caso María Jesús Lacarra, en su obra La imagen del otro, moros y moras en el folclore aragonés, que también es una obra muy recomendable en este sentido, ¿no?, que recoge muchas leyendas como la que comentabas antes, Santiago, tú al principio. Y aquí, por ejemplo, hay propuestas en las que dice que las palabras moro o mora, en topónimos, e incluso en accidentes geográficos, pudieron en su origen, aunque luego se hayan transformado con el tiempo, hacer referencia a otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, también puede hacer referencia a cosas o animales en un sentido pues oscuro o negro, sin tener que hacer ningún tipo de referencia pues a ese tema geográfico, ¿no?, ni de personas. E incluso algunos de esos topónimos que contienen la raíz mor pueden tener en su origen un significado similar a, y abro comillas, montón de piedras. Y esto lo vamos a ver un poquito, por ejemplo, en localidades que tienen pues esa raíz, ¿no?, esa mor, que empieza por mor, que podemos encontrar por toda la geografía aragonesa, que ahora vamos a comentar algunas de ellas, claro. Sí, pero con el paso de los siglos, bueno, pues a pesar de estas excepciones, ¿no?, digamos que no son pocas, pues con el paso de los siglos la fascinación popular por este tipo de topónimos provocó que se comenzaran a crear pues multitud de leyendas, mitos y cuentos con moros y moras como protagonistas, aunque a lo mejor en su origen el topónimo no tuviera nada que ver con los moros. Exactamente, esa es la cuestión, ¿sí? Pero bueno, al final se van transformando y acaban teniendo, de una forma secundaria, acaban teniendo ese significado, aunque inicialmente pues puede que no tuviera nada que ver, ¿no? Pero ahí están. Así pues, en Aragón pues, encontramos topónimos como la misma localidad zaragozana de Moros, el actual comarca de Calatayud, así como Morata. De Moros era mi abuela materna. O sea, que fíjate. Mírate por dónde. En Huesca contamos con el caso de Morilla, mientras que en Teruel vemos otros pueblos como Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, Cabra de Mora o Linares de Mora, solo por mencionar algunos ejemplos. Que es que haya patadas, y eso no cuestión de nombres de pueblos, porque si te metes ya, por ejemplo, a hablar de... Porque hay muchas localidades donde, pues lo que estamos hablando, aparecen cuevas, ¿verdad?, lagos y otros lugares rodeados de una especie de halo mítico y pues eso, legendario, asociados pues a esa antigua presencia islámica de la que estamos hablando. Y eso ya, después de haber dado esta explicación histórica y un poquito cultureta, ¿no?, pues lo que vamos a contar ahora, algunas de esas leyendas que hemos seleccionado para que algunas, como ya hemos hecho al principio del programa, pues algunas os sonarán y otras seguramente no las habéis escuchado nunca. Así que bueno, vamos a escuchar algunas de las leyendas de ese Aragón andalusí que tanta huella ha dejado por todo el territorio aragonés. It's too easy to find someone to fix you, to mend my parts, to fix my heart. It's been opened too many times by people who give gifts with no cards.
Existen diferentes tipos de leyendas también, pudiendo incluso ordenar muchas de ellas, ¿no? Incluso por temáticas, podríamos decir, que es un poquito lo que hemos hecho pues en este programa, ¿no? De modo que vamos a empezar por las leyendas que tienen algo que ver, por ejemplo, con las construcciones, si te parece bien, Santiago. Vamos a empezar un poquito pues a hacer esa ordenación temática y bueno, pues hay algunas pues que palacios, edificios, etcétera, aljibes incluso. Vamos a empezar un poquito con alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas pues nos va a llevar a un sitio pues, famoso y muy conocido por todos, como es la ciudad de Teruel. Este tipo de leyendas, ¿no? Temática de construcciones y me recuerda a un capítulo, a un episodio que hicimos en Osos en Canarias, precisamente sobre esto, ¿no? Sí. Sobre que no eran solo andalusíes, en este caso sí que lo son. Andalusíes o musulmanas. Sí, sí, nos referimos a eso, exactamente, sí. En ese programa de Osos en Canarias, en ese episodio, no sé, el episodio 6, no sé, ya hace varios años y ya no me acuerdo, pero ahí está, como hemos dicho que lo tenéis disponible, pues oye, ahí comentamos algunas cosas como por ejemplo el Arco del Deán de Zaragoza, ¿no? Me parece que comentábamos. Eso es. Que es una historia curiosa y ya os digo que hablamos también de algún puente. Sí, de algunos puentes pozo, y tal, eso es. Sí. Que incluso ya no son cuestiones, sino que aparece, por ejemplo, el demonio. En el caso del Arco del Deán de Zaragoza, que es una preciosidad, pues bueno, os hago spoiler, pero ya sabéis, espíritus. Cualquiera que hayáis pasado, que lo hayáis cruzado por abajo, pues que sepáis que vuestras almas van a ir directamente al infierno. Pero bueno, eso ya pues lo dejamos. Si os apetece saber el porqué, pues escuchad ese programa. Creo que todos zaragozanos vamos a ir al infierno, entonces. Sí, yo creo que sí. Y visitantes también varios. O sea que bueno, aquí el demonio hizo buen negocio. Bueno, el caso es que nos vamos, hemos dicho, con esta primera leyenda de este Aragón andalusí, en este caso, nos lleva a la ciudad de Teruel. Y más concretamente al siglo XIII, que si nos fijamos en lo histórico, de hecho es un periodo ya de dominación cristiana, la ciudad de Teruel. No estamos en el siglo XIII, por ejemplo, podemos estar probablemente el reinado de Jaime I el Conquistador, porque abarca muchísimo tiempo, mientras que Teruel, recordemos que como ciudad es fundada, de hecho ya por el poder cristiano, junto a una antigua fortificación llamada Tirwad, que conquista Alfonso II el Casto allá por 1171. Y ya estamos en el siglo siguiente, así que bueno, nos vamos a esa ciudad de Teruel. Y bueno, pues justo además estamos en ese siglo que históricamente es cuando se empieza a desarrollar con fuerza, de hecho, la arquitectura mudéjar, ¿no? En Aragón. Sí, no, es una arquitectura que hacen los mudéjares al servicio de los reyes cristianos, la mayoría de las veces en templos cristianos, en iglesias cristianas. Pero también en palacios. Sí. Y que luego pues adoptan cristianos también, ¿no? O sea, sé que... Bueno, pero ese estilo mudéjar, ¿no? Eso es. Bueno, pues esta leyenda consiste en que un día dos amigos llamados Omar y Abdalá caminaban tranquilos y despreocupados por las calles de Teruel, ¿no? Y claro. Hablando del tiempo, de qué tal, no sé qué, pues qué tal has invertido en bolsa esta mañana, ¿no? Yo qué sé. Sí, charlando animadamente, sí. Vamos, ¿no? Sin saber que sus vidas pues estaban a punto de cambiar para siempre. Y mientras paseaban, pues de repente vieron a una bella joven asomada a una ventana, quedando ambos total y perdidamente enamorados de aquella mora llamada Zoraida. Vamos, que es amor a primera vista, los dos se enamoran y tal, y dice, bueno, pues ¿qué pasa aquí? Somos muy amigos, pero igual ya no tan amigos, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues tanto Omar como Abdala pues comenzaron a cortejar desde entonces a la joven, iniciando una competición por su amor que acabó destruyendo pues una amistad, como decía Sergio, que terminó convirtiéndose pues en un odio visceral. Está feo eso, está feo. Bueno, pero bueno. Cosas que pasan. Sí. ¿No? Estamos hablando de una leyenda, obviamente, claro. Eso es. Bueno, entonces pues ambos pidieron la mano de Zoraida a su padre, pero como este no terminaba por decidirse sobre cuál de los dos pretendientes era el más adecuado para casarse con su hija, pues finalmente les lanzó un reto, y aquel que lo ganara pues podría desposar a la joven turolense. Bueno, ¿y este reto en qué consistía? ¿Era en plan una carrera o algo? En plan, bueno, el que gane esta carrera, pues, o yo qué sé, echar un pulso así en plan machotes, o cómo sería esta carrera que les propone el padre de Zoraida? Pues tiene que ver con una construcción. Bueno, con varias construcciones. Hala, venga. ¿No? Pues aquí Abdalá y Omar estuvieron de acuerdo. Y la prueba consistía en la construcción de una torre. Lo típico, o sea, no me decido a ver con quién se casa mi hija, pues bueno, construidme una torre. A ver quién construye la mejor torre y la más bonita torre de Teruel, ¿no? La más bonita y la más alta, sí. Y lo más todo. Y en menos tiempo. Y además me lo hacéis gratis, vosotros, lo paguéis vosotros. ¿No? Eso es. Oye, pues muy listo el padre de Zoraida. Pues el que lo hiciera, pues se casa con Zoraida, ¿no? Vale. El que ganara. Entonces ambos jóvenes pues comenzaron las obras rápidamente, llevándolas
con total secretismo y tapándolas con robustos andamios para que el rival no pudiera ver los avances de cada uno. Porque claro, imagínate que no hubiera espionaje, digamos, ¿no? Eso es, que uno ve que la torre va pues a tantos metros de altura y dice, pues yo lo voy a hacer unos metros más. Y aquí hay que contratar más mano de obra para ir más rápidos, porque si no este señor me gana, mi competidor me va a ganar. Sí, sí. Y Vale. aparte, fíjate qué bonita está, qué incrustaciones de cerámica está haciendo en la torre, en la fachada. No, pues tenía que ser todo secretismo para no saber cómo iban las obras Eso ni qué es. es lo que se estaba haciendo exactamente. Eso es. Entonces, mientras construían, lo tapaban todo con andiames. Vale. Entonces, bueno, pues finalmente fue Omar el primero en terminar su torre, anunciando así su victoria. Buah. Y toda la ciudad de Teruel pues se congregó para contemplar cómo se destapaban las obras de la conocida como Torre de San Salvador. Ujú. Su belleza asombró a todo el mundo, pero Omar se percató de un error, que es que la torre estaba ligeramente torcida. Claro, Vaya por Dios. las prisas. Tantas prisas, es que las prisas son malas consejeras. Si es que vísteme despacio que tengo prisa. Claro. Bueno, pues preso de la desesperación y de la vergüenza, pues subió a lo alto de su torre, lanzándose desde allí al vacío. Pues hombre, tampoco era para tanto. Pero bueno, esa es un poquito la historia. Que además esto suele ir muy ligado precisamente a que es muy común el tema de las construcciones, sobre todo de las torres de iglesias mudéjares, por ejemplo, esas torres campanario, que algún día hablaremos del tema mudéjar en este programa, que es algo que no hemos tocado, no hemos dedicado un episodio concreto a esto, pues lo tenemos pendiente también, abrimos otro melón, en el que se ven construcciones que están torcidas, ¿no? O por ejemplo, para construcción famosa, aunque por desgracia pues no ha llegado hasta nuestros días, La Torre Nueva. la Torre Nueva de Zaragoza, que era muy famosa, no solo por su belleza, una construcción mudéjar desde inicios del siglo XVI en ese caso, sino que además porque estaba muy torcida, o sea, estaba muy inclinada e incluso era más alta y tenía mayor inclinación sobre su base que, por ejemplo, la famosa Torre de Pisa, ¿no? En Italia. Pues bueno, esto era muchas veces de que piensa, a veces se ha achacado pues a la inestabilidad del terreno, etcétera, pero se piensa que probablemente sería por cuestiones de la rapidez con la que se construían este tipo de edificaciones, el material utilizado, esos ladrillos y tal, que luego, pues según la zona en la que pegaba más el sol, según la época en la que se construía, en una zona de la torre fraguaban antes los materiales y provocaba esa inclinación. Pero aún así, en la Torre de Zaragoza, por mucho que se dijera a finales del siglo XIX para tirarla, no corría absolutamente ningún peligro de que No se había cayera. motivos para Pero es tirarla. algo bastante usual que nos lo meten ya en esta leyenda, ese tema de, pues bueno, ¿por qué es las torres mudéjares? Pues bueno, según esta leyenda, toda torre mudéjar que veis torcida o mínimamente torcida es porque pues hubo una cuestión de competición de amor o lo que sea, ¿no? En este caso como naturolense. Pero bueno, este es Omar. ¿Qué pasa con el otro, con Abdalá? Porque también estaba construyendo su propia torre. Pues que tras el triste final de Omar, bueno, triste para mí hay gente, para Abdalá a lo mejor no, ¿no? Bueno, pero Pues, sí, es triste porque Omar va al porcico y se tira, que Vale. berrinche se cogió el pobre. bueno, pero igual Abdalá lo celebró, ¿no? Bueno, el caso es que Abdalá pues prosiguió las obras de la torre de San Martín, ¿no? Igualmente bella y perfecta, levantada en ladrillo y decorada con motivos estrellados y fragmentos de cerámica verdes y blancos. Es que me lo estás contando, pero como has dicho eso, me está cayendo mal Abdalá, me está cayendo gordo. A ver, que era tu amigo, por favor. Bueno, el amigo de Omar, mío no. Por eso, no, pues a eso me refiero. Bueno, el caso es que con su victoria, pues Abdalá se casó con la joven Zoraida y Teruel ganó pues aquellas dos torres espectaculares que, bueno, pues junto al resto del conjunto de arquitectura mudéjar de la ciudad, pues es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 1986 y muy merecidamente. Muy merecidamente, Hay que exactamente. decir. Una extensión que, o sea, un nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al mudéjar aragonés, que en este caso se inició en Teruel, en ese año 86, como bien decías, pero que luego se hizo extensivo a muchos otros monumentos en el resto de Aragón, especialmente la provincia de Zaragoza, también en la de Teruel, que es donde más presencia tenía el mudéjar, ¿no? Ese tipo de arquitectura. Y bueno, aquí yo siempre menciono que creo que fue en el año 2001 cuando se hizo esta extensión, y ahí, por ejemplo, pues se nombró la iglesia de Santa Tecla de mi pueblo de Cervera de la Cañada, pues es también esa extensión mudéjar como Patrimonio de la Humanidad, o la de Torralba de Ribota, por ejemplo, algunos ejemplos en Calatayud también, que es una zona, esa zona de los valles del Ribota, del Manubles y tal, del Jalón, hubo una alta presencia de población mudéjar y por lo tanto eso Y se luego, traduce y luego morisca. en la Sí. población, en la arquitectura, en el arte, eso se muestra perfectamente. Bueno, pues según esta leyenda andalusí, en el siglo XIII, pues ese sería el origen de estas dos famosas torres turolenses que son espectaculares y que todos los que tenéis la suerte de verlas todos los días, pues es que es una pasada, y si no, pues aquellos que tenéis la oportunidad de visitar Teruel, pues ya sabéis que son imprescindibles, ¿no? Para admirarlas. Y bueno, ya me diréis si notáis un poquito esa inclinación de una de las torres o no, según esta leyenda. Esa sería la primera que igual es probable que
que muchos de nuestros oyentes hayan escuchado. Pero bueno, vamos a hablar de algunas otras leyendas que hay de construcciones. Esta también es más o menos famoseta, porque además, más que nada porque lo hemos contado en varias ocasiones nosotros en este programa hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero que pues vamos de Teruel y nos vamos a otra ciudad aragonesa como Zaragoza, ¿no? Y concretamente nos vamos a un palacio, como es el Palacio de la Aljafería, que es de hecho otro de los edificios más emblemáticos de herencia andalusí que hay en Aragón, y que por supuesto pues también tiene su propia leyenda, y es esa Aljafería zaragozana, ¿verdad? Sí, a ver, es un palacio que es el mejor ejemplo conservado hasta el día de hoy de palacio taifal del primer periodo de esos reinos de Taifa que surgieron en el primer tercio del siglo XI tras la desintegración del Califato de Córdoba. Sí, lo que es el núcleo central de ese palacio de Taifa, que era una especie de palacio de recreo a las afueras de la ciudad, se ordenó construir por el famoso rey Al-Muqtadir, que hemos hablado tropecientos mil veces de este hombre, y se empieza a construir en torno a la década de 1060, de los años 1060, y se termina en los 1080 aproximadamente. Luego ya en periodo cristiano hay muchas ampliaciones, incluyendo la ampliación mudéjar de Pedro IV, sí, de Pedro IV el Ceremonioso, la de los Reyes Católicos también. Bueno, el caso es que nos vamos con el núcleo histórico, que es casi milenario, tiene casi 1000 años de historia, como estamos viendo por estas fechas, que ese es el núcleo del Palacio Taifal de los Reyes de Zaragoza, de Zaragoza. Sí, que a ver, que a mí me gusta decir, ¿no? En este caso, que edificios emblemáticos de época del Emirato y del Califato de Córdoba, pues la mezquita de Córdoba. El edificio emblemático del Reino Nazarí de Granada, pues la Alhambra. Y el edificio emblemático de esta época taifal, ¿cuál es? El Palacio de la Aljafería. Exactamente. Pues por algo será también, ¿no? O sea, quiero decir que tenía Zaragoza, Zaracusta, como se llamaba entonces, una importancia enorme, ¿no? En ese Al-Ándalus. Fue uno de los reinos de Taifa más ricos y poderosos durante... No duró mucho tiempo, pero tuvo un esplendor muy grande. Junto con el de Sevilla. También en lo cultural. Pero bueno, vamos con la leyenda que rodea este Palacio de la Aljafería, sobre todo con su construcción. Sí, en esta historia pues hay que contar primero que la taifa zaragozana, los reyes, al igual que los gobernantes de la marca superior antes de la creación de ese reino taifal, pues se alojaban en el Alcázar de la Azuda, situado en el mismo casco urbano de Zaragoza. Es más, aunque tremendamente transformado por el paso de los siglos, todavía nos queda el Torreón de la Azuda como recuerdo de la presencia de aquel palacio que también fue utilizado más tarde por los monarcas cristianos. Eso es, sí. Ya el propio Jaime I el Conquistador se vio prisionero en este palacio, ante una revuelta de la nobleza y de parte del pueblo. Correcto. El caso es que la leyenda cuenta que el viejo Alcázar de la Azuda no satisfacía a uno de los príncipes que en él vivieron, a un príncipe musulmán llamado Ben Alfaje. Esto según la leyenda ya, ¿no? Sí, claro, aquí que lo que le pasaba a esta señora Ben Alfaje, que vivía en ese Alcázar de la Azuda, en la Zaragoza musulmana. Pues que él soñaba y soñaba, ¿no?, con tener algún día un palacio moderno, bello, rodeado de albercas, agua y jardines, en lugar del vetusto Alcázar zaragozano. Vamos, lo que viene siendo, pues en cualquier uno de nuestros casos, que estamos viviendo en un písico pequeño en medio de Zaragoza, que queremos un chalet, ¿no? A las afueras, en una buena urbanización, con tu piscina privada y todo eso, ¿no? Básicamente. Así es. Esa es la traducción. Así es. Entonces, cada atardecer, Ben Alfaje, que es un personaje ficticio, ¿no?, que nunca existió, pues Ben Alfaje salía de la Azuda a pasear junto a las orillas del río Ebro hacia un gran terreno llano conocido como Almusara. Es decir, el Almozar actual. Eso es. Entonces, al pasar por allí, el príncipe decía siempre lo mismo mientras veía cómo discurrían tranquilas las aguas del río. ¿Y qué es lo que decía? Pues decía, qué hermoso sería construir en este vergel el palacio más bonito jamás construido. Estucados de pórfido y nácar, hermosas fuentes, altas torres, suelos de mármol, zócalos de alabastro, techos de oro, yeserías de los mejores maestros, limoneros con la mejor alberca del mundo. Este señor era un sibarita. Sí. Ben Alfaje. Casi nada, ¿no? Pero bueno, un día, y mientras el príncipe paseaba una vez más por aquellos terrenos junto al río, pues se le apareció frente a él un hombre anciano, de larga barba encanecida, vestido con una toga de lana blanca y con una corona de algas en su cabeza. ¿Y quién era este señor? Pues era el espíritu
del río Ebro. Claro, que este hombre ya estaría cansado de escuchar todos los santos días al atardecer a este señor paseando a este Benalfaje a las orillas de su río, ¿no? De sí mismo, pues escuchando todos los días los lamentos. ¡Ay, mi palacio! Yo quiero un palacio chulo, no sé qué, ¿no? Este vejestorio que tengo aquí de la Azuda, donde vivo, del Alcázar. Y ya pues estaría ya hasta las narices y dice, mira, vamos a ver. Este señor ya estaba cansado y entonces le ofrece un trato, ¿no? A Benalfaje. El espíritu del Ebro le dice, mira, vamos a llegar a un acuerdo para que me dejes de dar la murga. Eso, le dice algo así como truco o trato, Sí. ¿no? Bueno, entonces le dice, yo haré realidad tus deseos si a cambio me entregas a tu esclava favorita, a la bella Hanifa, Uh-huh. ¿no? Entonces el príncipe, pues sin dudarlo, aceptó y acto seguido, pues un profundo sopor se adueñó de su mente y de su cuerpo, cayendo sin remedio en un profundo sueño allí mismo. Claro, y ahí por la mañana, según esa leyenda, pues Benalfaje se despierta y las luces del alba y los cantos de los pájaros despertaron a este señor, que seguía en el mismo lugar donde había caído rendido tras su encuentro con el padre Ebro. ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues que maravillado se vio rodeado de un palacio fabuloso, lleno de color, de un salón dorado, alfombras persas, sedas de oriente, y todo ello junto a un jardín inundado de olor a limoneros, naranjos y jazmín. Benaljafe no cabía en sí de gozo ante la belleza de la aljafería. Que el hombre se despierta ahí con las legañas en los ojos todavía quitándoselas y tal, y dice, ¿pero qué es esto que ha pachado aquí? Claro. El palacio que, según la leyenda, había sido construido en una sola noche por este espíritu del Ebro. Claro. Y jamás volvió a pensar este Benalfaje en su hasta entonces amada Hanifa, Ya me cae gordo este señor también. que desapareció misteriosamente aquella noche para acompañar por siempre al espíritu del Ebro en su tranquilo, aunque en algunas ocasiones furibundo discurrir, junto a la blanca ciudad de Zaragoza. La Medina Es- Albaida. Eso es, que por eso decimos a la blanca ciudad de Zaragoza, porque Medina Albaida, como la llamaban entonces, significa la ciudad blanca. Sí, por el encalado de sus casas, que además estaba rodeado de jardines, nos decían, que parecía como una perla en medio de esto de nácar, ¿no? Y a la vez rodeado de la aridez, más sales del Valle del Ebro, pues es todo árido, ¿no? Es un clima, pues, Claro. un terreno bastante, entre comillas, árido. Y bueno, pues destacaba, por eso le decía la Medina Albaida, la ciudad blanca. Qué bonito, ¿verdad? Pero ya digo que Benalfaje me cae un poco mal. Estaba hiper enamorado de esta mujer y ya, pues en cuanto le dan el palacio, se olvida de ella. Ya súper contento. Dice, chico, está Bueno. feo esto. En fin. Y bueno, me imagino que Hanifa pues acabaría con el espíritu del Ebro. No sabemos si, en fin. Bueno, pues esta sería otra de esas leyendas que pues alguna vez hemos contado, pero ahora vamos a hablar de otras leyendas menos conocidas, porque hay otra historia que es bueno, en Daroca la conocerán bastante, pero igual más allá de Daroca pues igual no tanto. Es la leyenda de la Morica Encantada, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué es lo que nos cuenta esta leyenda histórica? Bueno, histórica, esta leyenda legendaria, valga la redundancia. Sí, a ver, pues Daroca es una ciudad que fue fundada por los musulmanes, como tarde en el siglo IX, aunque puede que sea incluso algo más antigua. Sí, es una de esas fundaciones que hicieron los musulmanes, tipo también Calatayud, en Aragón, Sí. me refiero. Es posible que también Barbastro, pues también fue una fundación islámica, pues Daroca también, ¿no? Eso no quiere decir que en la zona no hubiera poblamientos antes, Ujú. porque bueno, pues por allí hay restos desde época de los celtíberos. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, entonces hoy se sigue pudiendo disfrutar de sus imponentes fortificaciones y de todo su perímetro defensivo. Destaca la antigua Alcazaba. Es un pueblo precioso, Sí. el cual recomiendo visitar. Y allí pues se conserva un aljibe que recogía el agua de lluvia para la vida de la fortaleza, especialmente en caso de que ésta sufriera un asedio. Esta antigua Alcazaba, ¿no? De la que hablabas del periodo islámico, que luego se reutiliza también en época cristiana, de dominación cristiana. Así es, así es. Pues en torno a este túnel y el aljibe existe una leyenda que habla de un antiguo rey musulmán de Daroca llamado Aben Gama. Este fue el artífice de la construcción de la fortaleza para vivir en ella con su amada Melija. Pero resulta que Melija estaba a su vez enamorada de un caballero cristiano Madre mía, aquí empezamos con el salseo. llamado Jaime X de Aus, Ajá. quien se encontraba cautivo en el castillo. Vale, imagino que es un amor correspondido entre Meliá y este señor llamado Jaime X de Aus, ¿no? Eso es. Entonces llegaron las tropas de Alfonso I el Batallador, Ujú. quien conquistó la ciudad de los musulmanes, y una vez liberado, Jaime pues fue en busca de su amada Melija. Ujú. Pero para evitarlo, el destronado rey darocense Aben Gama asesinó cruelmente a Melija, arrojando su cuerpo al pozo del castillo. Ujú.
Y desde entonces la leyenda cuenta que cada noche Melijá sale del pozo vestida de blanco y rodeada de luz, buscando por las murallas a su amado Jaime para que la libere del encanto del que había sido hecho presa al ser asesinada. Madre mía, pues venido de historia también. También ponte tú a pasear de noche por ahí por las murallas y te encuentres con una señora ahí vestida así de, ¿no?, de blanco, rodeada de luz. Imagino que mojada saliendo del aljibe. Uf, madre mía. Pero bueno, es casi más un poquito historia casi de miedo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos aquí, pues eso, otra historia, en este caso con otra construcción, con la de Daroca. Y ahora nos vamos incluso a monumentos, por así decirlo, más incluso prehistóricos, ¿no? Como es el Dolmen de Rodellar, o también conocido como la Losa de la Mora, precisamente, ¿no? Pues que, para que vamos a seguir viendo, pues aquí, pues esta, pues pervivencia de estas historias de moros, de moras, aunque no tengan absolutamente nada que ver, ni muchísimo menos en su origen, ¿no? Y sobre leyendas andalusíes de construcción, pues podemos hacer este ejemplo. Nos vamos a la provincia de Huesca, a la espectacular Sierra de Guara y esos magníficos pasajes naturales donde existe, pues, este dolmen neolítico que se calcula que fue construido en torno al año 3000 a.C., o sea, fijaos, o sea, que ni cristianos ni musulmanes estaban ni se les esperaba todavía, y que es conocido, pues eso, como el Dolmen de Rodellar, o también como esa Losa de la Mora. Aquí, pues, tenemos una leyenda que, bueno, que en el paso del tiempo, pues, fue surgiendo, ¿no? Hubo varias versiones, pero bueno, esta vamos a contar la más habitual. Porque además no solo surgen leyendas con esta construcción megalítica, ¿no?, del Rodellar, sino también con otras que hay en otros lugares, ¿no?, que decían que eran obra de los moros, en este caso, este tipo de construcciones. ¿Qué es lo que nos dice esta leyenda, Santiago, que tiene que ver con este Dolmen de Rodellar o de la Losa de la Mora? Pues a ver, lo que nos dice es que el artífice del monumento fue una fantástica mujer musulmana que, cuando pasaba por allí, camino de la Sierra de Guara, mientras hilaba, a la vez portaba sobre su cabeza en equilibrio una enorme losa de piedra horizontal. Lo típico. Nada, muy normal. ¿No? ¿Quién no lo ha hecho alguna vez que vas por el campo hilando mientras vas paseando y aparte llevas una losa de 500 kilos en la cabeza en equilibrio? ¿Por qué no? Bueno. Yo cada 2 fines de semana lo suelo hacer. El caso es que cuando terminó su labor de hilar, pues la mujer depositó la piedra sobre otras 2 allí dispuestas en posición vertical. Casualidad. Construyendo así este antiquísimo y también encantado dolmen. Desde entonces, en torno a él, pues empezaron a suceder multitud de hechos fantásticos. Uno de ellos relataba que había un tendero que cada vez que viajaba entre las localidades de Rodellar y Nocito, al pasar junto al dolmen, pues siempre le salía al encuentro un hombre o una mujer con luces brillantes que saltaba sobre la cabeza de la mula que llevaba el pobre mercader para después propinarle una paliza y desaparecer. Bueno. También te digo que con estas leyendas no se matará mucho la cabeza, también te lo digo, pero bueno, es que es curioso. Y además me hace mucha gracia que pobre mercader, ¿por qué sigues yendo por ahí? ¿Por qué no cambias de ruta? Y dices, no, es que los parajes son complicados o solo se puede pasar por ahí. Y dices, qué pereza cada vez que tenía este hombre que comerciar y viajar por ahí con la mula. Dice, ya está, ya me está saliendo el señor rodeado de luces de neón y para pegarme una paliza. Dices, madre mía, y saltando por encima de mi mula. O sea, ¿qué necesidad? Pero en fin, ahí está, pues esta leyenda, que como digo, pues nos ha parecido la más curiosa, que nos lo comenta, por ejemplo, la profesora Lacarra en el libro este que hemos comentado hace un rato, pero bueno, que es muy similar a otras muchas que rodean, pues, a esos monumentos megalíticos, pues, ¿no?, pues que por lo que sea, durante la Edad Media o la Edad Moderna, pues se atribuía su construcción, pues como no se conocía el porqué, pues a musulmanes, a moros, moras, etcétera. Más allá de construcciones, ya que hemos hablado unas cuantas, vamos a hablar de otra tipología de leyendas, como son las leyendas de tesoros, que también son súper famosas. Además, hay una que vamos a contar que es en tu pueblo, en Exacto, Gallur, ¿no? que también es famosa, pero que son muy similares unas con otras, la verdad. Son todas calcadas, cambian los nombres y poco a poco. Pero bueno, cuéntanos. De mi pueblo de Gallur vamos a contar esta de tesoros, aunque también hay otras leyendas relacionadas con los moros. Una de ellas, en concreto, se parece bastante a la que hemos contado de Daroca, ¿no? Al tratar sobre el amor de una mora con un caballero cristiano. ¿También? Y también la tiraron a un pozo a la pobre. Porque, madre mía. Bueno, no. ¿Cuál es la historia sobre tesoros que hay en Gallur, por ejemplo? Bueno, pues es un tema, ¿no?, pues muy común, ¿no?, en el imaginario colectivo, ¿no?, esto de los tesoros. Y bueno, pues en esa localidad de Gallur, ¿no?, en mi pueblo, pues se cuenta una leyenda que consiste en que cuando el antaño poderoso califato de Córdoba se descompuso en multitud de reinos de taifa, pues la pequeña localidad de Gallur se convirtió durante un tiempo en un pequeño reino gobernado por una mujer cuyo nombre se desconoce. O sea que Gallur tuvo su propio reino de taifa según esta leyenda. Así es. Vaya.
Pero al ser un reino tan pequeño, su independencia y su propia existencia estaba amenazada tanto por los cristianos del norte como también por la vecina y poderosa taifa de Saracusta, la actual Zaragoza. Entonces un día los cristianos, que no querían que los musulmanes zaragozanos se les adelantaran, pues decidieron bajar hasta el Ebro, donde está situado mi pueblo, Bajar de los Pirineos y Sí. tal. Sí. cruzar el río y atacar al pequeño reino gayurano. Ujú. Ante la imposibilidad de resistir, la reina mora de Gayur huyó con un pequeño séquito, llevando consigo un cuantioso tesoro para salvaguardarlo de los atacantes. Y se contaba que a ese pasadizo, conocido como el Caño del Moro, se accedía a través de una cantera que conectaba el pueblo con las orillas del río. Sin embargo, ni la reina ni su séquito consiguieron salir por el otro lado, hablándose desde entonces en Gayur y en pueblos de alrededor como Tauste, uno de los lugares donde se conserva una de las más altas y bellas torres islámicas, por cierto, que pues se cuenta que todavía hoy en algún tramo de ese túnel, en algún túnel que desconocemos dónde está, se encuentra aquel fabuloso tesoro esperando a que alguien lo encuentre. Bueno, que nadie se ponga a coger un pico y pala, se vaya al fin de semana a aprovechar a excavar por ahí, que igual excava en zona que no puede excavar, ¿vale? Para buscando un tesoro, pero bueno, es una historia bastante Sí. común. Esas canteras, ¿no?, están llenas de antiguas bodegas excavadas en la roca, que son como túneles, cuando pues la zona pues era una zona de cultivos de viñedos y de vid. Luego vino la filosera y se convirtió la zona en zona de regadío porque está el Ebro al lado, Sí. ¿no? Pero antes de eso, A esas cuevas, ¿no? Se les da, Claro. se les dota de ese tipo de legendarios que son muy comunes en otros lugares, pero que quizás sean historias de contar a niños o lo que sea y que se acaban quedando en el imaginario colectivo de muchas localidades, que al final es también patrimonio cultural todo esto, inmaterial, pero también es patrimonio cultural. ujú, Y bueno, hay más historias de estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos otras leyendas muy parecidas que además nos llevan muy cerquita, unos cuantos kilómetros es aguas muy abajo del cerca, Ebro con sí. respecto a Gayur. Y es que Aragón es una tierra con centenares de castillos por todo el territorio, ¿no? Tanto de origen árabe como cristiano. Hay centenares de fortificaciones, más grandes, más pequeñas. Pues bien, uno de esos castillos, hoy en día en ruinas, ¿no? Aunque visitable y con unas espectaculares vistas al Valle del Ebro y que son increíbles, ¿no? Al atardecer, es la fortaleza del Castellar, ¿verdad? así es. Esta fortaleza está situada en un escarpe junto al río Ebro y muy cerca de la localidad de Torres de Berrellén. Y cuenta la leyenda que cuando los reyes de Aragón obligaron a los mudéjares a convertirse al cristianismo y a convertirse así en los llamados moriscos, pues un grupo de mudéjares que vivía en la zona decidió incumplir las órdenes reales. Dice que yo no me convierto. Hombre. Eso es. Y entonces, aprovechando la orografía del lugar, pues decidieron irse a vivir a los montes cercanos a la zona y se llevaron consigo todas sus joyas y dinero que habían acumulado durante generaciones. Para proteger todos estos bienes, escondieron su tesoro en las ruinas de ese castillo, donde siglos atrás el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, había llegado a encerrar a nada más y a nada menos que a su propia esposa, la reina Urraca de León, la cual fue rescatada, bueno, como una auténtica historia de película, Que ¿no? en el caso de la reina Urraca y Alfonso el Batallador, esta historia sí que es real, no es una leyenda. O sea, sí Eso que es. ocurrió allí. O sea, que es que al final ese castillo del Castellar tiene una historia espectacular. Bueno, pues la leyenda dice que esas gentes mudéjares se les perdió la pista tras enterrar en un lugar secreto todas sus riquezas familiares, rumoreándose que todo ese dinero y joyas siguen esperando a alguien entre los restos del viejo y casi milenario castillo. Pues mira, otra historia de tesoricos que ya os digo que os hemos nombrado dos, esta es la de Gayur y la de Torres de Berrellén con el castillo del Castellar, pero que bueno, que son muy comunes en este caso en el imaginario colectivo, pues eso, yo qué sé, era yo creo que la forma de intentar tener la esperanza de hacerse rico en algún momento encontrando un tesoro escondido, en este caso por los moriscos, los mudéjars y tal. Y bueno, ya para terminar, nos vamos a un lugar, un paraje natural también, en este caso el Pirineo, porque por supuesto también existen leyendas andalusíes arraigadas a espacios naturales y entornos de enorme belleza. Una de esas leyendas nos lleva al espectacular Ibón de Plan, que seguro que muchos habéis estado o seguro que planeáis ir en el futuro, en el Pirineo Ostense, que gracias a esas leyendas pues también es conocido como la Basa de la Mora, ¿verdad? Así es. Pues en la tradición cristiana que crea historias o leyendas sobre musulmanes, las mudéjares o moras pues suelen tener también un halo de magia, casi como si fueran hadas, destacando por su sobrenatural belleza y sus largos cabellos, siendo estos rasgos comunes en todas estas historias. Sí. Entonces, la leyenda cuenta que todos los años, pero solo en el día de San Juan, aquellos mortales que tienen el corazón puro
pueden ver con los primeros rayos del sol del nuevo día, reflejándose en las aguas del Libón de Plan, a una reina mora bailando sobre las aguas. Chico, qué bonito. Al asomarse la luz, el agua comienza a agitarse y en el centro del Libón pues se adivina una figura entre brillantes destellos que poco a poco se convierte en una dama que baila al sol de los compases de una antiquísima danza que habla de antiguos reyes y reinas muertas, así como de gigantes que vivían entre aquellas enormes montañas. Pues eso, si tenéis el corazón puro y no tenéis la mente sucia y todas esas cosas que se suele decir, si sois buena gente, pues pegaros un buen madrugón. Sí, porque hay que ir de noche, llegar antes de que se haga de día y estar ante las aguas del Libón de Plan todavía con noche cerrada y justo en ese momento... Es un poquito complicado. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, se puede intentar. Y además solo el día de San Juan, recordemos, ¿no? Y bueno, pues si sois gente de buen corazón, según esta leyenda, pues en cuanto os habéis hecho todo eso, en cuanto surjan los primeros rayos del sol e incidan en el lago, poco a poco vais a empezar a ver a una reina mora danzando encima de las aguas y a escuchar una canción pues bastante chula, por lo que estamos viendo, ¿no? Muy legendaria. Pero bueno, estas solo son unas pocas de las decenas, incluso cientos de historias que hay por todos los lugares de la geografía aragonesa. Estas leyendas de origen andalusí o incluso pues ese origen pero creadas en tiempos cristianos, como estábamos diciendo, y que oye, pues evidentemente nos hemos dejado a decenas, a patadas. Hemos hecho una pequeña selección porque es el tiempo que nos queda para poder contarlas, pero oye, para eso están los comentarios, los correos electrónicos y tal. Pues oye, que en mi pueblo pues resulta que cuentan esta historia, pues contánosla, porque así podemos recopilar incluso quizás algunas que no hayan sido recopiladas en la tradición aragonesa, ¿no? Y quizás pues podamos hacer aquí un pequeño recopilatorio. Así que os animo a que nos contéis las leyendas de vuestros pueblos, de la cueva de no sé qué, del castillo de no sé cuántos y tal. Así que nada, hasta aquí, Santiago, pues nos hemos quedado sin tiempo, os he estado hablando de estas leyendas andalusíes y ya, pues nosotros seguiremos hablando ya, en este caso en los siguientes programas, pues ya no de leyendas, sino más de cosas históricas de Aragón. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que os haya gustado el episodio. Ya sabéis que si os perdéis alguno, que tenéis un nuevo programa todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pues bueno, también lo podéis escuchar en ese formato podcast, que es el más cómodo de todos. Podéis escucharlo cuando queráis y lo tenéis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos opiniones, comentarios, recordadnos leyendas, como en este caso que os acabamos de decir, de vuestros pueblos. Y bueno, suscribíos porque así, pues cada semana no os perderéis ninguno de estos programas. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A los que te buscan, Pirineo, Pirineo. Cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.